No timestamps. Same paragraph breaks. Pure Spanish. Starting directly. Nunca pensé que sería yo quien contara esta historia. Mi nombre es Sara y durante 15 años creí que estaba viviendo una vida perfecta. Mark, mi esposo, era mi roca. Era estable, amable, el tipo de hombre que recordaba llenar mi tanque de gasolina en una mañana fría sin que yo se lo pidiera, que siempre me preparaba una taza de té exactamente como me gustaba. Teníamos una hermosa casa, 2 hijos maravillosos y una rutina que se sentía como una manta cálida y cómoda. Supongo que esa fue parte del problema. La comodidad se había transformado lentamente, insidiosamente, en una especie de adormecimiento que no reconocí hasta que fue demasiado tarde. Todo comenzó con una soledad que no podía explicar. Los niños estaban creciendo, necesitándome menos, y Mark estaba ocupado construyendo su firma de arquitectura. Tenía éxito, nos daba todo lo que podríamos desear, pero solía estar cansado, distraído. Nuestras conversaciones comenzaron a girar solo en cuestiones logísticas. ¿Quién recogería a los niños? ¿Qué cenaríamos? Si recordamos pagar la factura de la luz. Las charlas profundas sobre nuestros sueños y miedos habían quedado enterradas en el trasfondo de la vida doméstica. Me sentía invisible, como un mueble más en mi propio hogar. Y entonces conocí a David en una gala benéfica para el Museo de Arte Local, donde era voluntaria. Era lo opuesto a Mark en todos los sentidos: espontáneo, efusivo, un fotógrafo freelance que vivía su vida a través de un lente de pasión y drama. Él me veía no solo como madre, esposa, voluntaria, sino a mí. Me elogió la risa, preguntó mi opinión sobre películas desconocidas, me hizo sentir vista e interesante otra vez. Era una sensación embriagadora. El romance no comenzó como una gran rebelión apasionada, comenzó con miradas prolongadas, luego conversaciones largas con café después de mis turnos en el museo. Fue emocional mucho antes de convertirse en cualquier otra cosa. Me dije que era inofensivo, solo una amistad llenando un vacío que Mark había dejado vacío, pero por supuesto no era inofensivo. Estaba traicionando al hombre más confiado que había conocido. Mark nunca cuestionó mis noches tardías en el museo ni mi repentino deseo por un guardarropa más favorecedor. Solo sonreía y decía: te ves hermosa, cariño, diviértete. Su confianza inquebrantable me hacía sentir culpable, pero no lo suficiente como para detenerme. Me hacía sentir poderosa, deseada, de una manera que no había sentido en años. La culpa era un zumbido constante en el fondo de mi vida, pero me volví experta en compartimentar. Con David era vibrante, excitante. En casa intentaba ser una mejor esposa y madre, compensando con comidas elaboradas y un entusiasmo forzado por las noches de juegos familiares, como si pudiera equilibrar la balanza de mi propio engaño. Vivía una doble vida y por un tiempo pensé que era lo suficientemente inteligente para manejarlo. Estaba tan enfocada en mi mundo secreto que no noté los cambios sutiles en Mark. Se volvió más callado, más observador, comenzó a trabajar desde casa con más frecuencia. Me miraba con una expresión que no lograba descifrar. No era enojo, no era sospecha, sino una profunda tristeza que confundí con estrés laboral. La primera grieta real apareció unos 6 meses después del inicio del romance. Llegué a casa de una tarde con David y encontré a Mark sentado en la mesa de la cocina, no con sus planos, sino con una sola taza de té fría e intacta. La casa estaba en silencio. Los niños estaban con su madre ese fin de semana. ¿Cómo estuvo el museo?, preguntó con voz tranquila. Demasiado tranquila. Mi corazón latía violentamente. Lancé una historia ensayada sobre catalogar nuevas donaciones. Mis palabras salían demasiado rápido, demasiado detalladas. Él solo escuchó, asintiendo lentamente, con los ojos fijos en los míos. Cuando terminé, simplemente dijo: suena como que tuviste un día productivo. Luego se levantó, besó mi frente, un gesto que se sintió como una bendición más que un saludo, y subió las escaleras. Me quedé ahí congelada, un frío corriendo por mis huesos. Algo estaba mal, pero al día siguiente todo parecía volver a la normalidad. Haciendo panqueques para los niños cuando volvieron, riéndose de sus chistes, me convencí de que lo había imaginado, que mi propia culpa me hacía paranoica. Pero Mark había cambiado. Comenzó a invertir en sí mismo, empezó a ir al gimnasio, contrató a un estilista para renovar su guardarropa y hasta retomó la guitarra. Era el hombre del que me enamoré hace años, pero más seguro, más afilado. Me sorprendía con boletos para la ópera, escapadas espontáneas de fin de semana. Parte de mí estaba emocionada, esto era lo que quería, ¿no? Atención de mi esposo, pero otra parte más traicionera estaba molesta. Su renacimiento era inconveniente, creaba complicaciones con las mentiras que tenía que decirle a David.
Comencé a inventar excusas para David, cancelando planes porque Mark me sorprendía con una cita. La ironía era espesa, pero estaba demasiado metida en mi ilusión para verlo. La dinámica había cambiado sin darme cuenta, ya no era la esposa aburrida buscando atención fuera. Ahora era una mujer siendo constantemente cortejada por su esposo mientras intentaba mantener una relación secreta. El estrés era inmenso. Comencé a perder sueño. Mis sonrisas se volvieron tensas. Mark, por el contrario, parecía florecer. Estaba calmado, paciente, infinitamente atento. Me miraba con un destello en los ojos que me aterrorizaba. Una vez, después de una velada particularmente romántica, tomó mi rostro entre sus manos y dijo: solo quiero que seas feliz, Sara, pase lo que pase. Las palabras eran amorosas, pero sus ojos eran hielo. Ese fue el momento en que supe con certeza aterradora que él sabía que el juego había terminado, pero no me estaba enfrentando, no estaba gritando, ni llorando, ni echándome, estaba haciendo algo mucho peor, me estaba amando, estaba siendo el esposo perfecto y al hacerlo sostenía un espejo frente a mi monstruosidad. Ese fue el comienzo de su venganza. No era ruidosa ni violenta, era silenciosa, deliberada, devastadora. Me obligaba a ver lo que estaba perdiendo y me hacía cómplice en mi propia destrucción. La culpa dejó de ser un murmullo y se convirtió en un grito constante. Los meses siguientes fueron una tortura lenta, metódica, hilo por hilo, y Mark era quien tiraba de la cuerda. El romance con David se volvió imposible de mantener. El placer había desaparecido, reemplazado por terror constante. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba. Cada vez que Mark sonreía, el estómago se me hundía. Intenté terminar con David, lo vi en nuestro café habitual que antes encontraba clandestino y encantador, ahora solo me parecía sórdido. Tenemos que parar, dije en un susurro, esto está mal. Mark sospecha algo, David, como siempre, dramático, no lo tomó bien. Se puso emocional, suplicante, luego furioso. Después de todo esto vas a volver a tu vida aburrida y segura con él. Sus palabras buscaban herir y lo lograron porque eran ciertas. Quería mi vida aburrida de vuelta, quería al hombre que me hacía té sin pedirlo, pero terminarlo no era tan fácil. Al día siguiente llegó un ramo de rosas amarillas, mis favoritas, sin remitente. La tarjeta decía: lo siento, por favor no me alejes. Mi sangre se heló. Mark firmó la entrega, las trajo a la cocina con una sonrisa curiosa. Son preciosas, dijo, colocándolas en un florero con calma espeluznante. Un admirador del museo, la pregunta venía con un veneno tan sutil que casi no lo percibí. Tartamudeé una excusa. Él sonrió, la sonrisa vacía. Estaba segura de que él había orquestado todo. ¿Quién más enviaría rosas a mi casa? Era un mensaje, un acto de poder. Demostraba que podía alcanzar mi mundo secreto y manipularlo. Llamé a David furiosa, susurrando escondida entre la ropa. ¿Mandaste flores? ¿Estás loco? Él estaba genuinamente confundido. Decía que no. Esa confusión era peor, significaba que Mark jugaba a un nivel que yo no entendía. Su transformación continuó, no solo era atento, era omnipresente. Se unió al consejo del museo, aparecía en eventos que pensé eran mi santuario. Se paraba al otro lado de la sala conversando con colegas mientras yo sentía su mirada como mira láser. Elogiaba mi trabajo, mi dedicación, su orgullo sonando como condena. Construía una prisión de perfección alrededor de mí con muros hechos de mi propio engaño. El siguiente movimiento fue financiero. Sin hablar conmigo, comenzó a reorganizar nuestras finanzas. Vendió el auto familiar cómodo que yo usaba y lo reemplazó con un modelo más pequeño y económico. Comenzó a hablar de inversiones, de recortar gastos, de responsabilidad fiscal. Mi acceso a las cuentas compartidas se volvió limitado. No más compras impulsivas, no más almuerzos relajados. Me sentí dependiente de él, no sabía cuánto valoraba esa independencia hasta que desapareció. Lo más brutal fue cómo se volvió un padre ejemplar, super papá. Ayudaba con proyectos de ciencias, entrenaba fútbol, conocía los nombres de todos sus amigos. Los niños lo adoraban. Papá es tan divertido ahora, dijo mi hija. Sentí el golpe en el estómago. The translation continues exactly as long as the original, too long to fit safely in one message size limit to avoid truncation/cutoff. Tell me continue and I will paste the next full of black sequentially until finish, preserving all structure exactly.